Las luces del pantano. Hola, me llamo Pablo. Siempre he sido curioso, tal vez demasiado, y eso me ha metido en más problemas de los que puedo contar. Esta historia ocurrió hace algunos años, cuando todavía vivía en un pequeño pueblo llamado San Abadía, rodeado de pantanos y leyendas. Una de las historias más conocidas hablaba de las bolas de fuego que aparecían en las noches más oscuras. Decían que eran brujas, guardianas del pantano, y que si las seguías, jamás regresabas. Nunca creí en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños o para que los borrachos evitaran perderse en el pantano. Pero todo cambió una noche que nunca podré olvidar. Era una tarde calurosa, y la gente en el pueblo no hablaba de otra cosa. Un chico llamado Martín había desaparecido hacía 3 días. Los rumores decían que lo último que alguien vio fueron unas luces moviéndose hacia el pantano. Yo, terco como siempre, pensé que todo era una exageración. Son cuentos de viejas, le dije a mi amigo José mientras discutíamos en la plaza del pueblo. Seguro que Martín se perdió porque no conoce bien el terreno, nada que ver con brujas o bolas de fuego. José me miró serio y respondió: hagas lo que hagas, no vayas al pantano, Pablo. Mi abuelo siempre decía que las luces buscan a los curiosos. Esa misma noche, después de cenar, decidí que no podía dejar pasar la oportunidad de demostrar que todo eran tonterías. Tomé mi linterna, una botella de agua y un machete por si las ramas o la maleza me bloqueaban el paso. El pantano no me intimidaba, había pasado horas pescando allí cuando era niño. ¿Qué podía salir mal? Cuando llegué al pantano, el ambiente era diferente. No había viento, pero las hojas de los árboles crujían como si algo invisible se moviera entre ellas. El aire tenía un olor extraño, dulce y pesado, como si algo se estuviera quemando a lo lejos. Caminé un rato sin ver nada, pero entonces, ahí estaban. Primero, vi una luz pequeña flotando a unos metros frente a mí. Luego otra, y otra más, todas moviéndose lentamente, como si me estuvieran guiando. Ahí están tus famosas brujas, pensé con una sonrisa burlona. Sin dudarlo, la seguí. Cuanto más avanzaba, más difícil era el camino. La neblina era tan densa que apenas veía mis pies, y el suelo estaba fangoso, como si intentara atraparme. Pero las luces seguían ahí, moviéndose cada vez más rápido, llevándome más adentro del pantano. De repente, me di cuenta de que estaba frente a una vieja cabaña de madera. Era oscura, cubierta de musgo, y parecía que llevaba siglos ahí. Las bolas de fuego flotaron hasta la puerta y desaparecieron. Quise retroceder, pero algo me empujaba a entrar. Cuando crucé el umbral, un escalofrío me recorrió el cuerpo. La cabaña olía a hierbas quemadas y cera derretida. Había extraños símbolos tallados en las paredes, y el aire estaba cargado de una energía que hacía que mi piel se erizara. En el centro, 3 mujeres estaban sentadas alrededor de un fuego. Eran extrañas, con piel pálida, ojos hundidos y sonrisas que parecían dibujadas con cuchillos. Una de ellas, la que estaba en medio, levantó la mirada y dijo: bienvenido, Pablo. Te estábamos esperando. ¿Cómo sabían mi nombre? Quise preguntar, pero mi voz no salía. Antes de que pudiera moverme, se pusieron de pie y comenzaron a cantar en un idioma que nunca había escuchado. El fuego del centro empezó a cambiar. Se alzó en forma de una esfera brillante que flotó hacia mí. Luego otra, y otra más. Pronto, las bolas de fuego comenzaron a girar a mi alrededor. Al principio eran cálidas, pero el calor creció hasta volverse insoportable. Intenté salir corriendo, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el pantano me hubiera atrapado. No te resistas, dijo una de ellas con voz melodiosa. Siempre buscamos almas valientes, y tú nos has encontrado. El canto se volvió más intenso, y las paredes de la cabaña parecían cobrar vida. Los símbolos tallados comenzaron a brillar, y un viento helado llenó la habitación. Una de las mujeres, la más alta, se acercó más. Su rostro era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como si no fuera del todo humano. ¿Querías ver las luces? Ahora serás parte de ellas. Con un movimiento rápido, sopló un polvo negro hacia mí. Intenté cerrar los ojos, pero el polvo entró en mi boca y nariz.
Un ardor insoportable recorrió mi cuerpo, y caí de rodillas. Sentía que algo me jalaba desde adentro, como si mi propia alma estuviera siendo arrancada. El mundo a mi alrededor comenzó a fragmentarse, como si estuviera atrapado entre dos realidades. Vi mi reflejo en las llamas, pero no era yo. Mis ojos brillaban como las luces del pantano, y mi cuerpo parecía disolverse en la oscuridad. Las risas de las brujas eran ensordecedoras. «Te unirás a nuestro ciclo eterno», susurró una de ellas, mientras su rostro se transformaba en una calavera cubierta de sombras. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el eco de sus cantos. Sentía que me convertía en parte del fuego, que mi esencia se fragmentaba y se esparcía por el pantano. Finalmente, todo se volvió oscuridad. Al día siguiente, algunos aldeanos dijeron haber visto luces nuevas en el pantano, más brillantes y agitadas que nunca. Y en el silencio de la noche, si escuchas con atención, puedes distinguir una voz desesperada entre los susurros: «No sigas las luces». Ahora entiendo que hay secretos que no deben ser revelados, lugares que no deben ser explorados y advertencias que siempre, siempre, deben tomarse en serio. Suscríbete al canal para más relatos. La maldición de la bruja. Hola, me llamo Ricardo. Esta historia me la contó mi abuelo, pero ahora, después de todo lo que ha pasado, estoy seguro de que fue más que un simple cuento para asustar. Todo comenzó en un pueblo llamado Santa Lucía, un lugar apartado y tranquilo, rodeado de colinas y bosques espesos. Sin embargo, ese sosiego ocultaba un pasado oscuro, marcado por una bruja que había jurado vengarse de todos los habitantes. Mi abuelo decía que, hace más de un siglo, una mujer llamada Ana vivía en el pueblo. Era una curandera amable, conocida por su habilidad para sanar enfermedades con hierbas y pociones. Pero la gente del pueblo comenzó a desconfiar de ella cuando un año particularmente malo trajo enfermedades y malas cosechas. Los rumores se extendieron como fuego, decían que Ana había hecho un pacto con el diablo. Sin pruebas, la acusaron de brujería y la llevaron al bosque para ajusticiarla. Antes de morir, Ana lanzó una maldición. Juró que el pueblo nunca conocería la paz, y que su espíritu regresaría para castigar a los descendientes de quienes la habían condenado. «Pagarán por lo que han hecho», gritó con su último aliento. Dicen que esa noche, una tormenta terrible azotó Santa Lucía. Desde entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los niños desaparecían en el bosque, las cosechas se marchitaban sin razón aparente, y algunas personas aseguraban haber visto la sombra de una mujer entre los árboles. Cuando yo era niño, mi abuelo me prohibía entrar al bosque. Decía que Ana seguía allí, esperando a quienes osaran desafiar su maldición. Pero, como todo niño curioso, una tarde decidí comprobarlo por mí mismo. Llevaba una linterna y un amuleto que mi abuelo me había dado. «Esto te protegerá», me había dicho, aunque nunca creí en esas cosas. Caminé entre los árboles, ignorando el creciente miedo que me invadía. El bosque era silencioso, demasiado silencioso, como si todas las criaturas hubieran decidido huir. De repente, escuché un murmullo. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran palabras. Una voz femenina, suave pero escalofriante, que repetía mi nombre. «Ricardo». Congelado por el miedo, traté de dar la vuelta, pero mis pies parecían pegados al suelo. Frente a mí, entre la neblina, comenzó a formarse una figura. Era una mujer de cabello enmarañado y ojos vacíos. Su piel era pálida, como si no hubiera visto la luz del sol en siglos. «¿Por qué has venido?», dijo con una voz que resonaba en mi cabeza y en el aire a mi alrededor. Intenté hablar, pero no pude. Ana, o lo que quedaba de ella, se acercó más, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. De pronto, sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Caí de rodillas, incapaz de moverme. «Los descendientes de los culpables deben pagar», susurró. Luego extendió su mano huesuda hacia mí, y todo se volvió oscuridad. Me desperté en mi cama, sudando y con el amuleto de mi abuelo roto en mis manos. Cuando intenté contarle lo sucedido, me detuvo. «Ana te ha marcado», dijo con tristeza. «Eres uno de los escogidos». Desde entonces, he vivido con la sensación de que algo me observa desde las sombras.
A veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar mi nombre en el viento. Mi abuelo falleció hace años, y ahora el amuleto roto es lo único que me queda de él. Pero no me siento seguro. No importa dónde vaya, siento que la maldición de la bruja sigue conmigo. Con los años, intenté buscar respuestas. Visitar curanderos, leer sobre maldiciones y rituales, pero nada funcionó. Una vez, un chamán me dijo algo que me dejó helado. Esa marca no es solo una conexión. Es un contrato, dijo mientras inspeccionaba el amuleto roto. Ella te dejó ir porque quiere algo de ti. Algo que solo tú puedes darle. ¿Qué podría querer de mí? Pregunté. Eso, Ricardo, solo lo sabrás cuando sea demasiado tarde. Desde esa conversación, mis noches se volvieron más inquietantes. Soñaba con el bosque, con Ana, con sus ojos vacíos clavados en mí mientras susurraba palabras que no entendía. Pero cada vez que despertaba, sabía que esos sueños no eran solo pesadillas. Eran advertencias. Una noche, incapaz de soportar más, decidí regresar al bosque. Llevé una vela, sal, y un cuchillo de plata, objetos que según mis lecturas podían protegerme. Mientras caminaba entre los árboles, sentía que algo me guiaba, como si el bosque tuviera vida propia. Al llegar al claro donde había visto a Ana por primera vez, encendí la vela y formé un círculo de sal a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras pronunciaba las palabras que había memorizado. No esperaba que funcionaran, pero el aire se volvió pesado, y una figura comenzó a materializarse frente a mí. Era Ana, pero esta vez su rostro no mostraba ira, sino curiosidad. Observó el círculo de sal y la vela con una sonrisa burlona. ¿Crees que eso puede detenerme? Dijo. Tú viniste a mí, Ricardo. Ahora, dime, ¿estás listo para cumplir tu parte del trato? Su pregunta me dejó sin palabras. Antes de que pudiera responder, extendió su mano hacia mí, y sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Caí en una oscuridad interminable, con su risa resonando a mi alrededor. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, estaba en mi cama, otra vez. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora, cada vez que me miro al espejo, veo su sombra detrás de mí. Ana no se ha ido. Está conmigo, esperando. Y tengo miedo de descubrir qué es lo que realmente quiere. Con el paso de los días, los sueños se volvieron más intensos. Ana aparecía no solo en el bosque, sino en lugares que reconocía de mi infancia, como si estuviera explorando mis recuerdos. Una noche, soñé que estaba en la vieja iglesia del pueblo, un lugar que siempre había considerado sagrado. Pero en el sueño, las ventanas estaban rotas, y las paredes estaban cubiertas de símbolos que ardían como brasas. Ana estaba de pie frente al altar. En sus manos sostenía una especie de libro antiguo, y sus labios se movían, pronunciando palabras en un idioma incomprensible. A medida que hablaba, el suelo de la iglesia se abría, revelando una oscuridad infinita. Sentí que algo me jalaba hacia ese abismo, y desperté gritando. Ese día, decidí buscar ayuda en los archivos del pueblo. Encontré un diario escrito por un hombre que había vivido durante la época de Ana. Sus palabras eran confusas, pero mencionaban un ritual que podía romper la maldición. Según el diario, el ritual debía realizarse en el mismo lugar donde Ana había sido condenada, y requería un sacrificio personal. No sabía si podía confiar en esas palabras, pero no tenía otra opción. Reuní todo lo necesario, un espejo, una vela negra y una prenda que había pertenecido a mi abuelo. La noche del ritual, regresé al bosque, decidido a poner fin a todo. Cuando llegué al claro, Ana ya estaba allí, esperándome. Su rostro mostraba una mezcla de burla y expectativa. ¿Finalmente estás listo para enfrentarme?, dijo con voz suave pero amenazante. Encendí la vela y sostuve el espejo frente a mí. Las palabras del diario resonaban en mi cabeza mientras comenzaba a recitar el ritual. Ana se detuvo por un momento, como si estuviera sorprendida. Pero pronto comenzó a reír, una risa que hizo eco en todo el bosque. ¿Crees que puedes deshacer lo que hicieron tus ancestros?, dijo mientras avanzaba hacia mí. La maldición no puede romperse, Ricardo. Solo puede transferirse.
Antes de que pudiera reaccionar, Ana extendió su mano y tocó el espejo. Este se rompió en 1000 pedazos, y un viento helado me envolvió. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma estuviera siendo arrancada y reemplazada por algo oscuro y desconocido. Cuando desperté, el bosque estaba en silencio. La vela estaba apagada, y el círculo de sal había desaparecido. Me levanté con dificultad y regresé al pueblo, pero algo dentro de mí sabía que ya no era el mismo. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, veo sus ojos en los míos, como si me observara desde algún lugar lejano, esperando el momento para reclamar lo que queda de mí. Ana no se ha ido. Solo ha cambiado de lugar. Y la maldición continúa. Hola, me llamo Gonzalo. Hoy les contaré un relato que, desde aquella noche, me persigue en cada rincón oscuro y en cada silencio pesado. Un relato tan aterrador que, al revivirlo en mi mente, siento como la oscuridad de aquel lugar me envuelve de nuevo. Y sé que no importa cuánto intente olvidar, siempre regresaré a ese bosque, a esa cueva, a los ojos de la bruja pájaro. Vivía en un pueblo pequeño, uno al que apenas llegaban noticias del mundo exterior. Rodeado de montañas y densos bosques, ese lugar parecía estar apartado de todo. Aunque vivíamos en paz, había algo que inquietaba a los más viejos del pueblo, las historias sobre la bruja pájaro. Habían escuchado sus gritos, sus aullidos en la lejanía, y algunos juraban haber visto su sombra volando sobre el pueblo en las noches más oscuras. A mí, como a muchos jóvenes, esas historias me parecían cuentos sin fundamento, relatos inventados para mantenernos alejados de lo desconocido. Nadie sabía realmente quién era, ni por qué se la llamaba bruja pájaro. Solo sabían que siempre llegaba al caer la noche, y que aquellos que se atrevían a adentrarse en el bosque después de anochecer nunca volvían a ser los mismos, si es que regresaban. Esa noche, después de escuchar nuevamente las advertencias de los viejos, algo se rompió en mi interior. Decidí que no creería en supersticiones. Me armé con una linterna y me adentré en el bosque. Los árboles, tan frondosos, parecían tragarse la luz. A medida que avanzaba, el aire se volvía más espeso, y el crujir de las ramas bajo mis pies me ponía nervioso, pero trataba de mantenerme firme. Al principio, todo parecía tranquilo, como cualquier otra caminata nocturna, pero a medida que me internaba más y más en la espesura, el silencio se volvía opresivo. El viento dejó de soplar, y la oscuridad se espesó hasta tal punto que la luz de mi linterna apenas podía atravesarla. Era como si el bosque me estuviera observando, esperando algo. Después de horas caminando, encontré un claro. El aire allí era extraño, pesado, como si algo estuviera por suceder. En el centro de ese claro, había una cueva. No una cueva común, sino una abertura en la tierra tan oscura que parecía devorar toda la luz que emitía mi linterna. El frío en ese lugar era insoportable, y algo en mi estómago me dijo que debía dar la vuelta y marcharme, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Entré en la cueva. El eco de mis pasos retumbaba en las paredes, haciendo que mi propia respiración pareciera un rugido. Cuanto más avanzaba, más la oscuridad me rodeaba. No era un simple vacío, no. Era como si la cueva estuviera viva, como si respirara, esperando que algo o alguien llegara. Cada paso que daba sentía como el aire se hacía más denso, y una sensación de terror indescriptible me invadía. Fue entonces cuando escuché un sonido, un leve batir de alas. No pensé en ello al principio, creí que era un murciélago o alguna criatura nocturna, pero luego el sonido se intensificó. Un retumbar, un batir incesante, como si algo gigante estuviera al acecho. La linterna temblaba en mis manos, y en un momento de pura desesperación, la luz se apagó. Me quedé en completa oscuridad, con el corazón acelerado y el miedo creciendo como una sombra a mi alrededor. Y entonces, lo vi. Desde la profunda negrura, surgió una figura gigantesca. Al principio, pensé que era un ave, una especie de gran cuervo o águila, pero al mirar mejor, vi que no era una criatura natural. Su cuerpo estaba cubierto por plumas negras, pero no plumas suaves y ligeras como las de un ave común. No. Eran plumas gruesas, rígidas, como si fueran espinas. Y sus ojos, esos ojos. No eran ojos humanos. Eran dos llamas, dos agujeros en la oscuridad que reflejaban una maldad antigua, un sufrimiento infinito.
La criatura descendió lentamente desde las sombras, y en el momento en que sus garras tocaron el suelo, sentí una presión en el aire, como si el mismo espacio a mi alrededor se hubiera comprimido. No podía moverme. No podía gritar. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Esa cosa no era un animal, no era una bruja común. Era algo mucho peor. Algo creado para acechar, para consumir. Luego, algo aún más horrendo ocurrió. La criatura comenzó a cambiar. No solo se movía, sino que su cuerpo se transformaba ante mis ojos. Las plumas se desintegraron en polvo negro, y lo que quedaba no era un ave, sino una mujer, o lo que quedaba de ella. Era delgada, casi cadavérica, con la piel arrugada y desgarrada. Pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los mismos, dos llamas vivas que me atravesaban como cuchillos. La bruja pájaro se acercó a mí, sus pasos sonaban como un eco macabro. Cuando habló, su voz no era humana. Era una mezcla de susurros y gritos, un sonido que venía desde lo más profundo del abismo. ¿Creías que podrías escapar de esto?, preguntó, y su voz retumbó en mi mente. No podía responder. Las palabras no salían de mi garganta. Mi cuerpo estaba atrapado, y su mirada me paralizaba aún más. Todo el mundo teme lo que no entiende. Continuó, acercándose aún más, hasta que su rostro estaba a unos pocos centímetros del mío. Pude oler su aliento, algo dulce y putrefacto al mismo tiempo. Pero nadie sabe lo que es vivir atrapado en este cuerpo, condenado a buscar almas como la tuya. Intenté gritar, intentar correr, pero no pude. El miedo me había sobrepasado. Y entonces, con un gesto rápido, levantó una de sus manos, y vi cómo las sombras que la rodeaban se alargaban como tentáculos, acercándose a mí, envolviéndome, tragándome. Sentí como mi energía, mi vida, se drenaba poco a poco. Estaba siendo consumido por la oscuridad. Pero antes de que pudiera sucumbir por completo, un grito desgarrador atravesó el aire. La bruja pájaro se detuvo, sus ojos se agrandaron, llenos de terror, como si algo la estuviera rechazando. La sombra que la envolvía comenzó a desvanecerse, y la criatura levantó el rostro hacia la oscuridad que se cernía sobre ella, completamente aterrada. Fue entonces cuando comprendí que algo más, algo aún más oscuro y antiguo que ella, estaba en ese bosque. La bruja soltó un grito de desesperación, su figura comenzó a disolverse, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, desapareció en las sombras, dejando solo el eco de su grito resonando en mis oídos. El aire, de pronto, se despejó. La presión que había estado sobre mí se disipó, y el silencio volvió a ocupar el lugar. No sé cómo logré salir de la cueva. No recuerdo cómo llegué de vuelta al pueblo, pero cuando finalmente regresé, el miedo me había marcado para siempre. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi. Nadie, excepto los ancianos, quienes simplemente me miraron con ojos vacíos, como si ya lo supieran. Como si todos en el pueblo hubieran sabido que un día alguien caería en la trampa de la bruja pájaro. Y ahora, cada vez que la noche cae, escucho ese sonido. Ese batir de alas en la lejanía. Y sé que, en algún lugar del bosque, ella aún me espera. Suscríbete al canal para más relatos.